La retórica presidencial de Gustavo Petro ha evolucionado durante su mandato. De llamar disidencias a las bandas posguerrilleras en estos días, ha girado a llamarles obreros de los clanes mexicanos, lo cual coincide con los expedientes judiciales contra sus jefes en Colombia y en el exterior. Allá en el Plateado, el presidente Gustavo Petro ha mencionado la relación de grupos derivados de las extintas FARC en el Cauca con carteles narcotraficantes de México. El Plateado se lo devolvemos a Colombia. Desde hacía años había sido tomada por una fuerza que obedece a los clanes mafiosos de México. Luego del asesinato en Balboa, Cauca, de ingenieros militares que llevaban un puente hacia el Plateado, ataque atribuido al grupo criminal Carlos Patiño, Petro volvió a mencionar la relación de los agresores con los mexicanos. El ejército privado de los carteles mexicanos en el cañón del Micay ha respondido con la mayor de las brutalidades en Balboa. La destrucción de la columna narcotraficante Carlos Patiño es hoy una orden. El cartel que se relaciona más con la estructura Carlos Patiño, con la Jaime Martínez, es el cartel de Sinaloa. En relación con la estructura Jaime Martínez, que también está en Cauca, su jefe Iván Hidrobo Arredondo alias Marlon es buscado por la DEA por conspiración para fabricar y distribuir cocaína en California. Son traquetos de civil, se mueven en motos, se camuflan en la población. Estos son los organigramas de los 9 grupos disidentes al servicio de alias Mordisco que permanecen en Nariño, Cauca y el sur del departamento del Valle del Cauca, algunos relacionados con carteles mexicanos. Para un cartel mexicano es muy peligroso venir y posicionarse en Colombia, porque serían objeto de las operaciones constantes, por lo cual se han incrementado las acciones del grupo Carlos Patiño. Precisamente es porque se les está dañando el negocio y se les está haciendo muy inseguro. Carlos Patiño pasará a la historia. Hace 9 meses, la Defensoría del Pueblo alertó sobre grupos que trabajan con carteles mexicanos en el sur del departamento del Valle y el norte del Cauca. Carteles al servicio del narcotráfico como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas. El mismo informe de la Defensoría menciona que estructuras transnacionales como el cartel de Sinaloa y el cartel de los Balcanes tendrían algún tipo de presencia en el área metropolitana de Barranquilla. En la operación en la que fue dado de baja alias Zeus, se incautaron las libretas que él cargaba consigo con los apuntes de sus negocios y contactos ilícitos. Pero esta nunca llegó a la custodia judicial de la Fiscalía. Según reportes que conoció Noticias 1, un coronel habría dado la orden de destruirla. 5 meses antes de su asesinato, el mayor retirado Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, fue capturado con el jefe de una organización criminal a bordo de un vehículo en la vía Bucaramanga-Pamplona. Cayó alias Zeus con poderoso arsenal en Mutiscua, norte de Santander. En su vehículo fue incautado un arsenal lleno de granadas de mortero de 40, MGL, unas barras de explosivos. Tiene un radio de comunicaciones que se comunicaba con el otro vehículo que iban adelante. Y de la misma incautación hicieron parte 2 libretas de papel que alias Zeus cargaba, una de color negro y esta otra de color naranja, que contendrían información valiosa para la investigación. Alias Zeus fue dejado en custodia de una estación de policía sin ninguna advertencia sobre su peligrosidad e importancia investigativa. Nosotros nos vinimos a enterar que habían dejado a alguien ahí, pero a nadie le dijeron es una persona alta peligrosa. Incluso lo dejaron en un pasillo grande donde hay más de 100 capturados y luego lo pasaron a una celda donde habían 50, que fue donde se fugó finalmente. 12 días después, según conclusiones judiciales, escapó con la ayuda de algunos policías, pero la fiscalía no encontró entre lo incautado las libretas de apuntes del criminal. En esta página titulada como Doctor Joaquín, aunque las libretas no aparecieron en el expediente de la captura, otro noticiero de televisión exhibió sus páginas días después. El entonces comandante de la policía, William Salamanca, ordenó una investigación interna para determinar el paradero de las agendas. Los agentes involucrados en la captura y custodia de Zeus debieron pasar al polígrafo, no solo para responder por la desaparición de las libretas, sino también por la filtración de su contenido. Reconocidos criminales. Noticias 1 conoció por fuentes de Dipol que el teniente coronel Jaime Alexander Carrillo Bernal, jefe de inteligencia de la región 5 de policía, le habría dado la orden a un subintendente para destruir 2 agendas. Aunque el director de la policía, el general Carlos Fernando Triana, y el entonces director de inteligencia, el coronel Juan Carlos Trujillo, fueron informados sobre estos hechos, la Policía Nacional informó que en la actualidad no adelanta ninguna investigación al respecto. El grupo paramilitar Comandos de la Frontera le pidió al gobierno retomar las conversaciones en donde estaban el día en que fue capturado por narcotráfico alias La Araña, y justo el mismo día el ejército les cogió 3 toneladas de cocaína.
El Gobierno Nacional y la organización paramilitar Comandos de la Frontera, que negocia bajo el mote de Ejército Bolivariano, retomaron los diálogos donde quedaron el día en el que fue capturado su líder, alias Araña, el pasado 12 de febrero. Que se retome el curso de los diálogos, que se retome la agenda, que se haya establecido un cronograma con unas fechas concretas para el desarrollo de los compromisos que habíamos establecido entre el 10 y el 12 de febrero en la ciudad de Bogotá. En el encuentro que se dio en el resguardo Indazabaleta de Tumaco, Nariño, se acordó seguir los compromisos firmados en la mesa de diálogos de paz el mismo día de la detención de Andrés Giovanni Rojas Laraña. 2 programas pilotos de transformación de las economías que se concretan en la puesta en ejecución de unos planes de sustitución de cultivos de hoja de coca por cultivos lícitos. Pero mientras este encuentro se daba, el Ejército Nacional le incautó a los comandos de frontera casi 3 toneladas de cocaína en Nariño y Putumayo. Estos laboratorios estaban evaluados en más de 22.000 millones de pesos y tenían una producción mensual de aproximadamente 10 toneladas de clorhidrato de cocaína. Estos laboratorios presuntamente hacían parte de la estructura 48, Comandos de Frontera. En nuestra mesa no hay pactado hasta el momento un cese bilateral de fuegos o de hostilidades. Por consiguiente, la fuerza pública puede desplegar sus actividades institucionales sin las limitaciones que supondría un cese bilateral de fuegos. El jefe del equipo negociador con la Coordinadora Nacional, Armando Novoa, anunció que entre el 7 y el 10 de abril se llevará a cabo un nuevo encuentro de la mesa en La Hormiga, Putumayo, debido a las quejas de violación de los derechos humanos a las comunidades de donde opera este grupo armado ilegal. La práctica de engañar menores para forzarlos a entrenamientos en tortura, asesinato y labores del narcotráfico no es propia de las organizaciones postguerrilleras de Colombia, sino de sus actuales patrones, los carteles mexicanos, a quienes esta semana les descubrieron uno de sus campos de concentración. Somos el primer país donde hay más desaparecidos. Con un récord en desapariciones forzadas por cuenta de los cárteles, México inició una nueva estrategia para identificar restos humanos de las víctimas con base en restos y prendas calcinadas que fueron encontradas junto a altares de santería en el rancho Izaguirre de Teuchitlán. No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado. A inicios de marzo se reportó el macabro hallazgo en lo que habría sido el territorio del cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Jalisco. Les ponían apodos por nombre, por número. Sobrevivientes de este lugar afirman que allí se enseñaban técnicas para desmembrar y desaparecer restos humanos, fabricación de explosivos y manejo de armas. Según uno de los jóvenes que logró salir con vida, el terreno estaba dividido así: área administrativa, gimnasio y dormitorio, cocina, baños, pista de entrenamiento, zona de obstáculos, crematorio, carnicería, sitio dedicado a desmembrar cuerpos. Esta semana la Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una base de datos pública que ya cuenta con más de 1000 imágenes en las que se pueden ver todas las prendas de vestir encontradas en el rancho. Si te dicen tienes que torturar, tienes que matar a tu compañero, lo tenías que hacer. ¿Por qué? ¿Porque eras tú o él? Ante el hallazgo, Liz Troussel, una de las voceras de la ONU, se pronunció pidiendo a las autoridades que se realicen investigaciones exhaustivas e independientes. Hacemos un llamado a las autoridades para que garanticen investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre los delitos cometidos en el sitio. Los colectivos de búsqueda, familias de los desaparecidos y demás connacionales convocaron hoy una vigilia nacional en más de 20 ciudades para expresar el luto que atraviesa el país en este momento.